pero para ustedes, sí, ustedes ahí los que están viendo, quizá esta información es nueva y tenemos que abordarla con cuidado, puesto que algunos ya llevan algo de trayecto caminado, pero es necesario crear ya el estado de conciencia o la curiosidad para poder procesar esta información. No va a ser para todos, no todos la van a aceptar, no todos la van a manejar, no todos van a querer aprender, no todos necesitan, de hecho. Entonces, como decimos por acá, ¿no? De la moda a lo que te acomoda. Así que no es más que un ejercicio mental, si lo quieres ver así. Para comprender realmente todo el pensamiento, lo que es el transgeneracional, es muy importante entender el concepto de sistema familiar o sistema del árbol. Entonces, vamos a entender el concepto de sistema y lo que son las implicaciones de esta palabra. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema es una organización de cualquier tipo, en la cual sus miembros tienen una conexión entre ellos. De este modo, todo lo que sucede dentro de este sistema afecta de una manera u otra a todos los miembros del sistema. Dentro de una visión sistémica es muy importante entender que las relaciones que se dan entre los miembros del mismo sistema son tan importantes como los propios componentes del sistema. De hecho, es a causa de los integrantes que se realiza el sistema. Como tenemos distorsionado el concepto, muchas veces pensamos que esto no es así. Entonces, ya teniendo ahorita el concepto de sistema, vamos a compararlo con lo que sería una familia. Así bien, en el sistema de familia son tan importantes las relaciones de poder, cómo se expresa el amor, así como las personas que son parte de este sistema. Importa mucho el sentimiento, la expresión del sentimiento, el miembro del sistema. No hay una diferencia. Asimismo, en una familia podemos ver que hay una colección de individuos. Hay, como en todo rebaño, hay grupos. Y dentro de estos grupos también hay un grupo de los que no tienen grupo. Este grupo es el grupo de los aislados. Y estos no dejan de pertenecer al sistema, solamente que han sido aislados por los miembros del sistema. Son los miembros del sistema los que les están negando la participación en el sistema, no ellos. Pero ellos, al ser repudiados, entonces forman el grupo de los rechazados o los exiliados, o los escuchas también como los excluidos también. Ahorita lo están utilizando mucho ese concepto de los excluidos. En nuestro caso nos vamos a interesar en dos sistemas. Uno que va a ser el sistema social, como te lo dije, y el otro va a ser el sistema familiar. En el sistema social, esto es todo lo que nos engloba alrededor, pero físicamente, nuestra casa, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país, nuestro continente. Y el sistema familiar, esto es lo más sencillo, porque es el clan familiar, pero contando a todos y cada uno de los que son parte del clan familiar. Y he ahí la complicación de saber quiénes son el clan familiar. Los sistemas familiares son tan variados como las familias. No hay dos iguales en el mundo. Asimismo, es muy emocionante el asomarse al interior de un sistema, porque puede ser muy complejo. Y si no lo crees, recuerda la primera vez que saliste de tu casa para ir a comer o jugar a casa de tu mejor amigo o tu mejor amiga de la infancia. ¿Y acaso no te acuerdas que había costumbres extrañas, rituales, que dejaban los zapatos en tal parte, que no se entraba a tal cuarto, que no se comía a tal hora, o que se hacía esto? Los rituales hay de hacer y no hacer, y las costumbres también hay de hacer y de no hacer. Entonces ahí fue cuando en la infancia empezamos a ver que había personas con distintas creencias, distintos rituales, distintas formas de experimentar la vida y la familia. Cuando empezamos ya a tener una socialización con otras personas, con otros niños, con otros adultos también, nos empezamos a cuestionar lo que para nosotros nos parecía una realidad, lo que parecía la normalidad. Dentro de cada clan familiar hay, entre comillas, una cierta normalidad que es propia de ese clan. Lo que no nos parecía normal en casa de otros es muy probable que sea la contrariedad de mi casa. Por ejemplo, en mi casa no comíamos
sin no estar todos reunidos. O sea, teníamos que estar todos reunidos para que pudiéramos comer. Si alguien faltaba, lo esperábamos, hacíamos algo para que pudiera llegar el que faltaba. Hay otros donde todos comen a diferentes horas mientras comen. De ahí en adelante no importa la convivencia, ¿no? Dependiendo de la costumbre o el ritual. A medida que nos asomamos cada vez más al mundo de las familias, vamos descubriendo que hay familias donde lo que impera es el amor. Hay otros donde impera la comprensión, otros el habla. Hay otros donde no se habla, donde solamente se vive. Hay algunos donde hay familias muy flexibles. Recuerdo la familia de un señor que tenía su esposa y puras hijas. No tenía ningún varón. Tenía puras hijas, tenía como 7 hijas. Y el señor estaba en búsqueda de tener un varón, pero jamás lo pudo tener. Entonces vivió su vida familiar, el clan de sus hijas, pero a todas las hijas las involucró en cuestiones o en acciones o se involucraban los hombres. El señor era albañil y las muchachas aprendieron la albañilería. Las muchachas jugaban fútbol con nosotros y su esposa, la señora, no se le iba ni un balón. Estaba, o sea, entonces comprendimos que hay sistemas en donde solamente hay mujeres, donde solamente hay hombres, donde en algunos sistemas la mujer es la que domina, la empoderada. Hay otros en donde es el hombre, hay en otros donde son compartidos. Hay algunos en donde dominan las profesiones, en otros donde domina la ignorancia también, desgraciadamente. Hay clanes de artistas, de médicos, de enfermos también de médicos, y también los hay donde todos se enferman de todo, ¿no? Y dentro del pensamiento psicogenealógico, que es lo que aquí quiero que empieces a enfocar tu mente, dentro del sistema del pensamiento psicogenealógico es importante entender el significado de nudo sistémico. Nudo sistémico prácticamente es un conflicto no resuelto. El nudo sistémico es un conflicto no resuelto en alguna parte del árbol familiar. Es aquello que no se solucionó en el árbol familiar sin importar el punto en donde está. Porque recordemos, estamos hablando de cuestiones psicogenealógicas. No hay una distinción entre la realidad física como tal y la realidad mental. Para la mente en sí no existe el concepto de tiempo para la existencia. Existe el paso del tiempo como existe la línea de la entropía. No existe como tal la cuestión de la división del tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta que muchas veces, mientras más vayamos regresando en el árbol familiar, nuestros antepasados no contaron con medios para poder resolver sus conflictos. Por ejemplo, si tú ahorita hicieras una llamada a uno de tus tatarabuelos y le platicaras tu día, bueno, en primer lugar diría, ¿no? ¿Qué es esta cosa endemoniada que un cuadrito aquí que le aparecen lucecitas? Porque no tendría idea de lo que es un teléfono celular. O sea, diría que es un tabique mágico, no sé. Y bajo este concepto diría, en el tabique mágico ahí vive alguien, porque ahí me habla alguien. O ahí vi una personita en el tabique mágico. Y entonces, si tú le empezaras a platicar de tu día, le dirías, fíjate que hoy me bañé con agua caliente. Le dirían, qué interesante. ¿Tienen entonces ustedes criados que van y que cortan la leña y les calientan el agua? Y tú dirías, no, yo simplemente le abría la llave, salió el agua caliente y me bañé. Me bañé con un jabón de gardenias, de olor de gardenias. Te dirían tus familiares del pasado. O sea, tienes entonces criados que van y que cortan las gardenias, las muelen, las procesan, te hacen el aceite y te lo dan. Y tú dirías, no, simplemente fui a la tienda y agarré un jabón y me lo llevé a la casa. ¿La tienda? ¿Qué es eso de la tienda? Sí, pues un mercado. Fui a un mercado a comprar el jabón. ¿Cuántos días fue tu viaje? No fue de días, fue minutos. ¿Cómo que de minutos? Porque está completamente desasociado de lo que es el modo o la forma de vivir de mis familiares antepasados. El día de hoy me desayuné un cereal con leche. Bueno, diría, ¿cómo me fue en la cosecha? Porque pensaría quizá que yo sí seguiría sembrando el cereal como lo hacían ellos.
Me diría, ¿cuántas vacas tienes? Porque pensaría que la leche la sacó de la vaca, no que ya es industrializado todo el concepto. Entonces, con esto en mente, tienes que pensar que muchas veces vas a encontrar conflictos en la antigüedad. Y si tú los vas buscando hacia atrás con la mentalidad de el presente, vas a enredar todavía mucho más. Ya de por sí estás tratando de trabajar un nudo, te vas a enredar más dentro de ese nudo, porque tienes que regresar con la mentalidad de ese antepasado. Más, debes de considerar que no existe una división de tiempo. Yo sé que es complicado, pero sígueme. Vamos a ir a resolver el conflicto, y ese conflicto, al no ser solucionado, se hereda como una especie de advertencia. Que alguna vez me preguntaron, me preguntó esta muchacha, ¿cuál sería el sentido de heredar un conflicto a mis familiares si para mí sería más consciente dejarles una solución? Se pasa el conflicto. ¿Por qué? Porque las soluciones vienen como un consejo, pero lo que son los conflictos vienen como instrucciones para poder sobrellevar el conflicto. Recordemos que conflicto en el pasado, aunque sea muy sencillo, a algunos les pudo haber costado la vida, como el no tener acceso a agua potable. Y para nosotros ahorita es tan común tener agua potable que no nos enfermamos porque no tenemos que ir a tomar el agua que cayó de la lluvia en un charco a 2 días, que ya tiene lama, que ya tiene moho, y así tomarla, porque ni siquiera sabíamos que vivían microorganismos dentro del agua y había que hervirla. Entonces, algo tan sencillo como tomar un vaso de agua enlamada pudo haber matado a uno de nuestros antepasados. Encontrarnos con un animal salvaje. Vivían los seres humanos con los animales de carga o las bestias salvajes. Entonces, un día, al tatarabuelo, mientras estaba arreglando algo en la granja, llegó el toro y ¡pum!, lo cornó. Entonces, desde ese momento, el testigo o el sobreviviente, el que presencia la situación, graba de manera involuntaria, pero como protección, esa información para pasarla a la siguiente generación. Pero todos somos parte del sistema. ¿Te das cuenta cómo entonces aquí ya empieza a embonar la información? Como todos somos parte del sistema, lo que experimenta uno le afecta al otro. Lo que me pasa a mí lo va a grabar o lo va a mantener en el archivo el otro familiar. Y eso lo pasan como una manera de protegernos como especie. Porque para el sistema somos uno solo, porque somos espejos. Lo que yo te doy, recibo. Entonces, yo te tengo que empoderar para empoderarme. Lo empodero en la forma en que me empodero. Porque recuerda que la ley dice que es al prójimo como a ti mismo. No puedo dar lo que no tengo y tampoco recibir lo que ni siquiera sé que necesito. Entonces tenemos que hacer mucho análisis mental. Dentro del pensamiento sistémico, en el mundo transgeneracional, no es raro entonces que todos carguemos algo aparentemente sencillo, pero que nos ha costado generaciones tan siquiera el considerarlo, porque mientras más va pasando la línea de la entropía, vamos olvidando cosas y vamos disasociándonos del concepto de vida del pasado. Nuestra normalidad no es la normalidad de nuestros antepasados. Por lo tanto, podemos caer en confusión, incerteza sobre cuál es el conflicto. Una gripa te podía matar hace generaciones atrás. Un dolor de cabeza. Imagínate que le dijeras a tu familiar, a tu antepasado: no, me dolió durante el día un poco la cabeza porque estaba en el sol, pero después fui a la casa y me tomé unas aspirinas. Y te diría: ¿eres brujo o qué? Porque te hiciste una curación y solamente los curanderos son los que lo hacen. Entonces, ¿tú eres curandero o eres brujo? No, solamente me tomé unas pastillas. ¿Unas qué? Así de sencillo. En los sistemas familiares no existe el tiempo ni el espacio. De este modo, lo que sucedió a alguien, algún antepasado lejano, puede muy bien estar actuando en tu vida presente como si fuera, se le dice comúnmente, ¿verdad? Que no me gusta utilizar esta terminología, pero es la que hemos visto que es, lo recuerda la mente o lo recuerda el concepto de la persona de esta manera. Porque le puedes dar 1000 consejos, pero se va a olvidar de todos ellos y solamente va a ver tu error. Entonces, de la misma manera, vamos a utilizar esta estrategia a nuestro favor. Y mira, te voy a decir lo siguiente.
siguiente: el conflicto, el nudo sistémico, se hereda ya sea como una bendición o como una maldición, por decirlo así. Ya sé que esa persona, hayas tenido tu contacto o no, siguen compartiendo el mismo sistema, siguen compartiendo la línea sanguínea, la genética. Por lo tanto, no hace falta que hayas conocido o no a ese antepasado. Todo lo que ha existido en la familia está dentro de ti. Llevamos muchísima información, tan solo de la que nos afecta, llevamos 7 generaciones de nosotros. Tan solo las que nos afectan, 7 generaciones. Todo lo que ha existido en tu sistema familiar, ahí lo tienes en tu epigenética. Entonces, todo esto deriva en 2 cosas. La primera, ya hemos visto que podemos estar sufriendo un conflicto en nuestra vida, no está directamente relacionado con nuestros propios actos, sino que vienen heredados como conflictos familiares, en donde podemos resolver esos conflictos, debemos, de hecho por eso mismo se nos han manifestado a nosotros, para que nosotros brindemos ese servicio, por decirlo de esa manera. Uno estudia los conflictos de los antepasados para poder ser eficiente con la experiencia, para resolver la desatada de los propios, teniendo en cuenta que lo que no puedas solucionar porque no seas consciente también va a ser heredado. O sea, esto es de una relación de 2 vías. Nosotros proporcionaremos datos y solución a ciertos conflictos sistémicos del árbol para heredar de la misma forma las bendiciones y las maldiciones a la siguiente generación. Pero si te has fijado últimamente, y has convivido con tus familiares, si has tenido una relación sana con ellos o con cualquier otro ser humano, pláticas de unión, de formar lazos afectivos, te estarás dando cuenta, no lo digo por exagerar, pero nuestra generación, de los 80s hacia allá arriba, somos las últimas generaciones, si no es que somos la última generación que estudió en la escuela árbol genealógico. No se enseña árbol genealógico dentro de tronco común. Valga la redundancia, por eso le llamaba tronco común. Dentro de tronco común ya no se enseña genealogía. Árbol genealógico ya no se enseña. Pero espérate, todavía va peor, porque cada vez el núcleo familiar está más distorsionado, más roto. Cada vez hay más madres solteras. No tienen marido, no tienen esposo, no tienen figura paternal para sus hijos. Cada vez hay más abuelos haciendo la función de padre, que no son los padres. Los padres, nos guste o no nos guste la relación que tuvimos con los padres o las madres de nuestros hijos, ellos son sus padres o sus madres. El inconsciente lo sabe. No importa qué tanto les mientas, al contrario, mientras más les mientas, más daño les haces. Bueno, esa es otra historia. Ni siquiera es preciso que expliques nada de lo que hagas y de lo que has logrado. Esa información está grabándose como una caja negra en tus genes, en tus células, que heredarás con tu hombre o con tu mujer a la siguiente generación. Entonces, los elementos básicos que definen a cada sistema. Uno son los límites. Los límites. Bien. Y esto son los límites que se establecen con respecto a otros sistemas, porque si yo no tengo marcado un límite, alguien pasará o alguien se saldrá de mi sistema. Los límites muchas veces, aunque son de protección, la manera en que aplicamos dichos límites puede no ser la correcta. Los límites es protección hacia el exterior y del exterior hacia el interior, y también entre nosotros hay digamos un guión que todos seguimos. Hay una costumbre. Todos los miembros de ese clan heredamos del sistema, seguimos como identificador de ese clan, de ese sistema. Entonces, los límites externos del sistema se establecen siempre con respecto a los demás sistemas. Cuando hablamos del sistema familiar, el tema central es definir a la familia. ¿Cuáles son los límites con respecto a otra familia? Que incluso dentro del mismo sistema empezarás a notar diferencias o discrepancias, porque como se van a ir solucionando algunos conflictos y se heredarán a otros, esto hace cambiar el paradigma de unas u otras generaciones. Por lo tanto, es muy normal que también veas esto. El factor de cierre es esa frontera entre el límite
y el exterior o el guión y la manera de comportarse, la conducta de la otra familia es indispensable, porque aquí viene la señal que identifica qué les une como tronco común, qué les une bajo el mismo árbol. Algunas veces va a ser la profesión, que todos son médicos, todos son abogados, todos fueron carniceros, todos fueron, aunque hayan tenido diferentes costumbres, lo que los unió fue la profesión. Algunos, lo que los unió pudo haber sido un dolor, una enfermedad, una traición, una lealtad. En el plano interno, los límites se establecen a través de la jerarquía, de los rangos. Pero eso vamos a analizarlo también con calma. Ahorita lo que quiero que tengan en cuenta son la protección de los límites al exterior y en el interior, para que así también lleven de idea cómo es que se realiza el análisis con sentido común de lo que es el árbol familiar. ¿Por qué? Porque entre los miembros de la familia nos influimos entre nosotros y obviamente ejercemos una influencia hacia la siguiente generación. Esa influencia obviamente afecta a los miembros de la familia y los que vienen. También existe una influencia en sentido común, pero esta es hacia el sentido contrario, como dice la segunda ley de la termodinámica. Para cualquier acción siempre hay una reacción en sentido opuesto. Entonces, en este caso, lo que también puede ser un factor de identificación, como ya lo dije, puede ser la conexión de los miembros, pero a través de se unieron mediante las condiciones de vida, por decirlo así, las condiciones naturales y las condiciones ambientales, porque es a través de las condiciones ambientales y el esfuerzo físico que se activan los genes, se activan o se apagan dichos genes que nos hacen tener o perder ciertas características. Por ejemplo, no es lo mismo vivir el estrés que me genera mi mamá, mi papá, porque ahí los tengo, que vivir en desesperación, que me tocó un catástrofe, ¿no? Un terremoto, un huracán, una guerra, una crisis. Entonces, esta influencia en sentido contrario viene desde la familia al sistema social, puesto que toda sociedad está formada por individuos que han ayudado a crecer a otros individuos. Como te dije, ¿no? La influencia que tenemos los unos con los otros. Debemos también estar al pendiente, como representante que eres del árbol, tratar de entender qué tipo de ramas son cada uno, porque todos somos una rama del árbol. Cada extremidad representa un individuo. Ahora, ningún árbol genealógico puede subsistir sin el injerto de nuevas ramas. Esto en la botánica es una estrategia muy común para hacer crecer los árboles o para poder trasplantar árboles. Todas las familias, sin excepción, tienen ramas injertadas. Y aunque son ramas injertadas, las hemos tomado y son parte del sistema. Y esas socialmente no se habla de ellas, aunque efectivamente sí las tenemos en cuenta. En esto tenemos que pensar, por ejemplo, en los hijos adoptados. También, como tenemos que pensar en el sentido contrario, las víctimas de mi clan. Tendemos a asociarnos, como siempre, en balance, los abusadores y los abusados. Yo sé que te va a costar un poquito quizá analizarlo y comprenderlo. Hay que quitar mucho prejuicio, pero la que tenía el marido golpeador, que tú dijiste, ese señor no es mi tío, que sí es tu tío. Y no solamente es tu tío, sino que influye en tu árbol como tú influyes en el suyo. Por lo tanto, ustedes están más unidos de lo que te puedas imaginar. Ya sea que ellos te consideren como bendición o como maldición, esa es otra cosa. Pero debes de aprender que en el aspecto psicogenealógico del sistema, ustedes son parte del mismo sistema. Así que si estás experimentándolo en este momento, tratando de solucionar el asunto, o por lo menos pórtate con dignidad, honor, respeto y amor de otro ser humano. Pero te guste o no te guste la idea, los abusadores y las víctimas son parte del mismo sistema. Así nos adoptamos entre unos y otros. Y también literalmente adoptar a los sin hogar, que también forman parte y formamos parte de manera contraria del sistema de aquel que abandonó. Por lo tanto, verás
que de repente en algunas generaciones pasa algo aparentemente excepcional, el rompimiento de la norma. Pero cuando empiezas a considerar e investigar estos casos con esta mentalidad, entonces te darás cuenta que las personas que entran a la familia a través de la unión con los individuos ya forman parte de ella, o que ya están ahí, aportan nuevas ideas, formas diferentes de ver la vida, de hacer las cosas, malos ejemplos. Es que todo esto suma, inclusive aunque sea un mal ejemplo, te ha dado una lección, te ha dado un mal ejemplo para no seguir por ese camino. Todas las cosas obran para bien. Entonces, en el plano biológico, cada vínculo que tengo con alguien externo, eso también aporta carga genética, biológicamente genética, carga diferente, pero también epigenética y mental también. Muchas veces no encontramos al familiar enfermo, pero estamos buscando en el árbol contrario. Tendremos que tener siempre en cuenta esto, de un lado y del otro, arriba y abajo. Y yo vengo buscando, tendré que buscar hacia adentro para llegar afuera y hacia las orillas para poder abrazar el interior. Desde el punto de vista del sistema, la persona que se une a este árbol, en primer término suele parecer como un elemento extraño. O sea, quizá volvamos al ejemplo, ¿no? Quizá el tío, pues, tiene problemas de conducta, quizás es alcohólico, quizá dependiente de sustancia. Anyways, parece un elemento muy extraño. Si lo miramos desde una mirada muy superficial, parece que no perteneciera aquí. Pero si lo miramos desde el punto de vista del otro sistema que viene a unirse al nuestro, también nosotros somos unos extraños para ellos, porque la normalidad de ellos es la anormalidad mía y viceversa. Entonces, siempre habrá conexión entre elementos extraños. Muchas veces esas combinaciones tan explosivas o tan picantes es lo que forma conexiones entre generaciones. Salta a veces, o es el vínculo que por esto continuó la generación. De lo contrario, si no hubiera llegado el tío loco que sonsacaba a la tía, no hubiera tenido primos, porque la tía ya se iba a quedar ahí, o no sé, o si mi mamá no le hubiera sonsacado a mi papá, no nazco. Mi abuelo no hubiera sido tal conducta, no hubiera sido quizá tan estricto, no se la roba mi papá, mi mamá, la tuvo que robar para sacarla de esa rigidez. Pero te das cuenta cómo estas cuestiones ayudan de manera involuntaria a desarrollar ciertas características, ciertas actitudes y ciertos conflictos para que las familias se desarrollen. Por lo tanto, en todo caso, aunque el árbol parezca cerrado en sí mismo, es imposible, por utilizar una palabra, el árbol se cierre, que sea impermeable, que no permita la apertura. Inclusive entre más extraño, cabe la posibilidad de que haya más curiosidad de otros para integrar. Quizá el árbol no se reproduce de manera normal, dando fruto, pero sí se le pueden añadir muchas ramas. Entonces, como ves, aunque parezca como algo inverosímil, la recepción de estas ramas, inclusión de alguien nuevo en el clan, resulta en que, bueno, se genera un conflicto, pero lo querramos o no, siempre terminará con guerra, regañadientes, de manera involuntaria, siendo parte del sistema. Por lo tanto, solamente, digamos, es bueno buscar a las familias que, digamos así, se extinguieron, porque también ha llegado a pasar. ¿Qué es lo que los llevó a ya no procrear? El conflicto los llevó porque volvemos a lo mismo, por la convivencia. Esto pasa mucho con los que brindamos servicio, que llevamos y absorbemos de diferente. Entonces, la patología de uno o el trauma de uno en la convivencia, en la resolución del conflicto, me afecta a mí, influye de manera positiva o de manera negativa en mí. Y a partir de ahí, yo tomaré ciertas decisiones gracias a esa influencia. Entonces, como lo ves, psicológicamente, aunque no biológicamente, psicológicamente, todos pertenecemos al mismo clan, al mismo sistema. Aunque en el dogma de fe, todos venimos de un Adán y una Eva biológica. En la ciencia se le llama el Adán y la Eva mitocondrial para explicar la biología, pero inclusive en el pensamiento, todos somos uno. Todos obedecemos a un colectivo mayor. Es así que llegamos a concluir también lo que hay sobre mí, que vamos a ver las jerarquías o los rangos, es mucho mayor de lo que jamás podré o
conocer o comprender. Por lo tanto, no me enfocaré en llegar allá. Aunque llegue a entender las 7 generaciones mías, me brindará las herramientas necesarias para poder solucionar mis conflictos, como para poder heredar soluciones, porque conflictos siempre vamos a heredar, siempre. No buscamos conflictos para no dejar conflictos, buscamos conflictos como semillero para dejar soluciones y esperanza en el mundo. Mi nombre es Karim Alexander, estás en Karim Alexander Blog, y a este grupo en especial no lo veré, pero al otro sí lo veo la siguiente semana. Muchas gracias por su atención.